Bien, les decía que si nosotros queremos hacer las conclusiones, pues tenemos que ir a nuestros cuadros y de ahí se supone que estos cuadros fueron hechos tomando en cuenta los objetivos que usted se trazó y por lo tanto sus conclusiones pues tienen que coincidir con esto, ¿verdad? Veamos entonces qué tenemos acá. Tenemos por aquí una columna de edades con 3 clases, una de 50 a 54 años, otra de 55 a 59 y otra dice 60 años, probablemente debiera decir 60 y más. No sé si había más casos o no. Si nosotros miramos este cuadro, yo creo que al ir aquí a los totales, nos damos cuenta de cuál es el grupo de edades que va a ser mayor, ¿verdad? Indudablemente yo creo que se hace evidente que es el grupo de 55 a 59 años y cuando vemos la distribución por género, vemos que ese grupo fue predominantemente del género femenino. Esto es sin aplicar test estadísticos. Si aplicáramos test, probablemente daría que las diferencias no son significativas, pero vamos a hacerlo como se hace normalmente. Y lo que quiero es dar la idea de que ustedes tengan cómo hacer sus conclusiones. Entonces, ¿cuál sería la conclusión que podríamos sacar de este cuadro? Pues yo pudiera inferir que cuál de los dos géneros fue el que apareció en mayor cantidad en este trabajo. Si miro los totales de género, pues tendría que el género masculino tuvo 2 casos más que el femenino. Y por lo tanto, pudiera decir que si esto era una enfermedad, lo que se estaba estudiando, no quiero ir específicamente al caso de donde se sacaron estos datos, sino sencillamente pues yo pudiera decir que el género más afectado aquí o el que más formó parte de la muestra fue el género masculino y el grupo de edades donde se reunió un mayor número de individuos fue en el de 55 a 59 años. Entonces la conclusión tiene que ser algo concreto, tiene que ser algo bien definido, no hay que envolverlo en palabrerías, sino ir sencillamente a precisar lo que se encontró. Y entonces pudiéramos decir como una conclusión aquí, en la muestra estudiada predominaron los individuos del género masculino con edades comprendidas entre 55 y 59 años en ambos géneros, por ejemplo, ¿no? Los que más aparecieron fueron del género masculino y la edad que predominó fue la de 55 a 59, que tiene 14 casos, pero en este caso estamos sumando a ambos géneros, ¿verdad? Veamos otra, vamos a ver si se presta para esto. Aquí está el índice de masa corporal de un grupo y está dividido por género también. Si ustedes miran esto, ¿qué salta a la vista en cuanto miramos esos números? ¿Alguien me puede decir por ahí, activar su micrófono y comentarme qué ve ahí? ¿O qué conclusión pudiéramos sacar de esto? Yo, profe, Sí, digo. que es predominante el sobrepeso y el género masculino también. Ajá, siempre va a ser el género masculino en todo trabajo, porque
La muestra así quedó distribuida, te quedaron 2 casos de masculino. Pero en este caso, es específicamente, salta a la vista que dentro de las distintas categorías del estado nutricional, que es lo que debiera decir aquí, estado nutricional, tengo esto, entonces, ¿quién es o cuál es el estado nutricional en el que tuvimos un mayor número de casos? En el sobrepeso. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, como conclusión, que en la muestra estudiada, si quiero volver sobre el género masculino, pues digo que el género masculino fue el predominante con un estado nutricional de sobrepeso. Y fíjense que dio la casualidad que los masculinos aquí también fueron el grupo más abundante, ¿no? Entonces yo puedo decir, en la muestra estudiada, el estado nutricional que apareció en mayor cuantía fue el sobrepeso y predominó en el género masculino, ¿no? Esas palabritas que no ocupan más de 2 renglones son las que tienen que hacer o formar parte de las conclusiones de ustedes y que tengan correspondencia con los datos, ¿no? Que se vea que hay una relación con los datos. No sé si con eso se entiende, si quieren que busquemos otros cuadritos más y busquemos a ver cuáles son las conclusiones. Pero yo creo que es evidente que resaltan los detalles que sobresalen y que son los que ustedes van a concluir. Entonces, esa parte se escribe sencillamente conclusiones, no es un capítulo aparte, es simplemente conclusiones. Y la primera conclusión, número 1, lo que dijimos del cuadro anterior, número 2, lo que dijimos de este, y se acabó. Ahí no hay que adornar eso, no hay que decir ahora vamos a ver qué fue lo más importante, no, nada de eso. Simplemente vamos al grano y decimos qué consideramos nosotros que se puede concluir de los datos que tenemos. De todas formas, eso está esbozado en el análisis de resultados, porque cuando ustedes van a hacer el análisis de resultados, ya ustedes tienen que decir qué fue lo que encontraron y eso que encontraron compararlo con lo de otros autores. Y en eso que ustedes dicen que encontraron es donde está precisamente la conclusión que van a poner acá atrás. ¿Me expliqué? Bueno. Profesor, 2 dudas. Una, las conclusiones son de cada cuadro, o sea, y la segunda, ¿hasta qué horas tenemos para enviar nuestro análisis de datos? Creo que les puse el día de mañana completo. Así que hay oportunidad para que lo puedan procesar. Bien. Yo no voy a pedir que ustedes me envíen las conclusiones aparte ni nada de eso, pero las conclusiones tienen que aparecer en el proyecto final. Igual que las referencias bibliográficas, vamos a manejar un poquito ahora cómo se hacen las referencias bibliográficas, pero tampoco voy a pedir que me las envíen, ya tengo suficiente trabajo ahí para calificar. Todo eso va a venir en el proyecto final, que viene todo de conjunto, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar, dígame, Ana. ¿Las conclusiones son diferentes al análisis de resultados? Sí. Análisis de resultados es un capítulo y esto es un apartado que aparece. Algunos lo ponen como capítulo y yo no acostumbro a ponerlo como capítulo, sino simplemente en una hoja aparte empieza conclusiones y ahí el número de conclusiones que usted tenga seguidas una de la otra.
¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Pero yo voy a abrir un archivo en Word. Primero, para mostrarles cómo se hace el índice de manera automatizada. Puede que ustedes ya lo sepan hacer, pero de todas maneras siempre habrá alguien que no lo sepa y yo quiero dejar constancia de que yo sí lo enseñé cómo se debe de hacer. Supongamos que estamos escribiendo nuestro trabajo, ya tenemos quinto capítulo, estamos ya completos. Yo voy a hacerlo solo para una parte para que sea demostrativo. Y cuando vamos a presentar nuestro trabajo, viene una primera página que es la hoja de presentación, que no aparece en el índice, por supuesto. Después vienen la dedicatoria, que tampoco aparece. Vienen los agradecimientos, que no aparecen tampoco en el índice. El resumen del trabajo, que tampoco aparece. Más el índice general, el índice de cuadros y el índice de gráficos, y hay quienes tienen ilustraciones y también hacen un índice de ilustraciones aparte. Es decir, nada de eso aparece en el índice. El índice comienza con la introducción, que es donde debe quedar la primera página. Entonces, todas esas otras páginas, desde la segunda, porque se supone que la primera no tiene número, pero cuenta, las demás vienen con números romanos en minúscula. Y esos, pues les voy a dar un mínimo técnico de cómo se puede hacer en la máquina para que nos numere con números romanos las primeras páginas, las que nosotros queremos que no aparezcan en el índice, y a partir de la introducción empiece con el número 1 en números arábigos y de ahí todo el resto del trabajo está en números arábigos, pero todo a su tiempo. Vamos a quedarnos ahora con el índice. Supongamos que yo estoy aquí en el capítulo 1 y dice aquí capítulo 1, no voy a usar la letra Times New Roman, o sí, vamos a ver si se mantiene, porque si me da mucho trabajo no me voy a quedar con eso. Times New Roman 12. Y voy a escribir aquí capítulo 1, introducción. Bien. Entonces, supongamos que en la siguiente página ya viene, vamos a escribir acá, el planteamiento del problema. Yo voy a decir que este sea el punto 1.1, planteamiento del problema. Después de esto, voy a escribir por acá el punto 1.2, voy a decir que sea justificación, por ejemplo. Me paso a otra página, aquí escribí lo que iba a escribir, y acá aparece, por ejemplo, el punto 1.3, que dice que es preguntas de investigación.
Avanzo y me voy y llego a la siguiente página. Y aquí digo que voy a tener el punto 1.4, que son objetivos, pero estos objetivos van a ser de dos tipos, como ya sabemos. Entonces voy a escribir aquí 1.4.1 general, y un poco más abajo va a aparecer 1.4.2 específicos. Específicos. Supongamos que a continuación viene el capítulo 2 y hay el 80% de ustedes escribe capítulo sin acento. Tomen en cuenta eso. Y voy a decir que este es el marco teórico y dentro del marco teórico, pues voy a empezar por el 2.1, que se llama antecedentes, y de ahí voy a escribir un 2.2 y ya lo voy a dejar por aquí, que se va a llamar, este estaría en otra página para que me sirva para lo que yo quiero. Y voy a escribir acá, por ejemplo, diabetes, que va a ser el punto 2.2. 2.2, diabetes mellitus. Y ya lo voy a dejar ahí porque con lo que tengo es suficiente para lo que quiero mostrarles. Bien, entonces, cuando nosotros estamos escribiendo nuestro trabajo, es muy útil y saludable que nosotros pongamos o activemos aquí en vista, voy a abrir, vean aquí, hay un área que dice reglas, líneas de cuadrícula y dice panel de navegación. Y yo voy a poner la palomita en panel de navegación para que se abra esta área de acá. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Yo tengo que ponerle un tipo de título a cada uno de los subtítulos que hay en el trabajo. Los principios de capítulo. Esto va a ir con aquí en inicio se despliega toda esta estructura que nos dice normal, sin espacio, título 1, título 2, y si lo desplegamos por acá, pues vamos a tener otro grupo de títulos más. Aquí se puede ver que podemos avanzar en eso. Bien, en este momento quiero que quede fijado que el título de un capítulo nosotros lo vamos a utilizar o lo vamos a colocar título 1 para el título del capítulo. Si ustedes se fijan, cuando yo pongo el cursor encima del título 1, vean cómo cambia el número de la letra, cambia, o sea, la talla de letra, cambia el color y cambia incluso el tipo de letra que yo tengo. Entonces, es saludable que yo tome aquí, dé un clic derecho sobre esto, sobre donde dice título 1, le ponga modificar, para dejar establecido que cada vez que yo escriba un título 1 ya salga con las características que están establecidas. Primero, la letra que yo quiero es que sea Times New Roman.
el número va a ser 16, eso no lo voy a tocar. No quiero que la letra sea azul, sino sea letra negra y por tanto cambio el color a negro. Así, para que me quede negro. Y en negritas, además, por lo tanto, le doy clic a negrita. Vean ustedes cómo se ha remarcado aquí la forma en que va a quedar. Y le doy a aceptar. De manera que siempre que yo vaya a hacer eso y yo de título 1, vean lo que pasa. Ya me queda en Tiny Roman 16, en negrita y colocado. Si esto yo quiero que sea centrado, pues también se lo puedo colocar aquí en modificar. Aquí tengo la distribución y lo vamos a poner para que quede centrado. Le doy a aceptar y ya ven cómo queda. Cada vez que yo escriba ahora un título 1 va a quedar con estas características. Pero vean acá, en el panel de navegación que teníamos abierto, cómo ya apareció capítulo 1, introducción. Voy a avanzar y voy a ver que el siguiente subtítulo que tengo dentro de la tesis es este, planteamiento del problema. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay dos números delante. Yo voy a asumir que todos los que tengan dos números delante serán título 2. Y si ustedes buscan aquí, ven que hay un título 2. Cuando pongo el cursor encima, fíjense lo que ocurre. Los números que yo tenía escritos desaparecen. La letra se pone azul y el tipo de letra ya no está en New Roman. Vamos a modificarlo también para que cada vez que yo ponga un título 2 ya haga lo que yo quiero. Entonces voy a modificarlo. Voy a decir que yo quiero que sea Times New Roman. El tamaño de letra para el título 2 es 13. Ese está bien, no lo toco. Lo quiero en negrita. Y lo quiero en color negro. Y fíjense que si lo tomo de aquí me sale automático, pero si lo tomo de aquí de la columnita, aquí abajo, entonces se cambia. Y ya queda fijado. Lo voy a dejar que esté justificado a la derecha, a la izquierda. Y simplemente le doy a aceptar. De manera que ahora cuando yo tenga, fíjense que está seleccionado este subtítulo y que él no deja que seleccione los números, entonces doy título 2 y aparece el planteamiento del problema y yo me veo obligado a escribir 1.1 y espacio. Pero vean acá qué pasó. Ya apareció. Voy a aumentar un poco el zoom para que esto se vea mejor. Creo que ahí se ve mejor. Entonces, ya tengo aquí colocado el planteamiento del problema. Sigo avanzando y encuentro que aquí debía decir punto 1.2, no dice 1.2, pero lo vamos a arreglar, que es justificación. Como tiene dos números, le corresponde un título 2 y yo hago esto simplemente. Ya vean cómo queda automático. Pongo 1.2, doy mi espacio y vean dónde quedó. Sigo avanzando por mi trabajo, encuentro otra, no sé por qué esto me lo cambió él, porque yo no lo dejé así, pero no importa. Vamos a colocar ahora, piensen qué título nos tocaría, sería también título 2, y le ponemos título 2 y le agregamos el número que le corresponde aquí delante, que es 1.2. Y observen ustedes como 1.3, perdón. Y observen ustedes cómo quedó allí el 1.3. Sigo avanzando, ya todo esto se supone que está lleno de letras, y llego aquí a los objetivos. Y en los objetivos, que le corresponden dos números y que no son esos, por supuesto, pues le toca un título 2, le pongo título 2 y el número que le corresponde, que es 1.4. ¿Verdad? Pero ahora fíjense que el que sigue, que es el objetivo general, le correspondería el título 3, porque tiene 3 números delante. Entonces yo voy a seleccionar aquí, general, y primero voy a crear las condiciones para que este título 3 quede siempre como yo lo necesito. Primero, el número del título 3
de la talla de letra es 12. Y la letra Times New Roman va en negritas. El color de la tinta lo cambio para que quede en negro y no siga siendo azul. Y lo dejo justificado a la izquierda. Creo que tengo todos los elementos, le doy a aceptar. Y no asumió las negritas, se las voy a colocar yo de nuevo, a ver qué pasó. Sí, ya está. Bien, ahora este punto es el 1.4.1 y yo lo pongo ahí. Y voy a ir al siguiente, que son los objetivos específicos. Lo voy a marcar y ya como yo preparé, tiene 3 números, ¿verdad? Por lo tanto, título 3. Y ahora este es el 1.4.2. Fíjense que ya yo no tuve que hacer ningún esfuerzo porque había hecho la preparación de aquí. Y cada vez que me caiga un título 3, pues va a salir así sin problema. Entonces, sigo avanzando. Veo el próximo elemento que tengo que dice capítulo 2, marco teórico, y le pregunto a ustedes, ¿qué título le voy a poner a eso? El 1. 1, ¿verdad? Siempre para inicio de capítulo es el título 1. Entonces yo selecciono esto y le doy título 1 y fíjense que ya se corrió hacia allá y se puso centrado y con el tamaño de letra y todo lo que queremos. Ahora el 2.1 se llama antecedente. ¿Qué tipo de letra me toca? Título 2, ¿verdad? Vengo aquí, doy título 2 y en este caso no quiso afectar los números, pero no me los puso en esta, por lo tanto yo le pongo el 2.1. Vamos a ver si lo deja negrear para que quede como tiene que ser. Sigo. Bien. Creo que había algo más. Aquí está el 2.2. Lo marco. Le pongo título 2 y ya me quedo. Bueno, ya con ese pedacito yo puedo hacer mi índice. ¿Qué voy a hacer para que el índice salga automatizado? Me voy a ir a donde yo quiero que quede el índice, que lógicamente tiene que ser en las primeras páginas, no va a ser en la primera porque, pero aquí arriba, pongo el cursor en el lugar que yo quiero que quede, bajo esto porque se va a tener que mover, dejo el cursor aquí en el primer lugar y vengo aquí a referencias. Doy un clic en referencias y aquí en la esquina izquierda aparece tabla de contenido. Yo voy a desplegar la tabla de contenidos y como ustedes ven aparecen diferentes tablas para que uno seleccione los niveles que quiera. Yo generalmente escojo la 2 y las más frecuentes son la 1 o la 2. Me voy a quedar con la número 2, doy clic y miren ustedes lo que ocurre. Voy a quitar un poquito el tamaño del zoom para que podamos apreciar de conjunto. Vean. Observen ustedes cómo esto queda perfectamente parejito, cómo las líneas quedan y cómo se produce una diferencia, una indentación entre lo que es título 1, los que son los títulos 2 y los que son los títulos 3. Aquí el 1, aquí el 2 y aquí los 3. Y vean aquí de nuevo el 1 en el mismo nivel y los títulos 2 a ese nivel. Y las páginas perfectamente en Word. Si nosotros lo hacemos artesanal, estos números no quedan parejos, no quedan en una columna pareja, pasan muchas cosas. ¿Qué nos queda ahora? Pues esto aquí no va a quedar como tabla de contenido. Yo tengo sencillamente que quitar esto y tengo que poner índice, que lleva acento, por cierto. Ese índice va a necesitar
tener la letra que le corresponde, igual que todo esto que no queda en Times New Roman, nosotros le ponemos Times New Roman, ¿verdad? El índice no tiene el color que tiene que tener, pues le voy a poner el color negro que le corresponde y le puedo poner a este índice un título 1. El resto no va en negritas y lo único que tengo es que cerciorarme de que estén en 12, que no lo está, y le voy a poner la letra en 12. De esa manera, yo voy haciendo toda mi tesis, cada vez que la voy haciendo, cada vez que llego a un subtítulo, le doy el título que le toca aquí arriba y él me va creando ya las condiciones. Pero esto no es solo útil para que quede bonito, ni mucho menos. Esto tiene también una utilidad, y es que como usted está haciendo la tesis, tiene que a veces ir a la introducción, desplazarse hacia los objetivos, ir a otro lado. Y fíjense ustedes, si yo quisiera ir a los objetivos, nada más que vengo aquí y quiero ir a los objetivos específicos, doy un clic y vean qué pasa. Me desplaza el documento a donde yo quiera. O ahora quiero ir a antecedentes y doy un clic y ahí están los antecedentes. O sea, me permite desplazarme por el documento y eso es de mucha ayuda, porque no tengo que andarme moviendo con dificultades, sino simplemente voy a donde yo quiera dentro del documento con un clic. ¿Alguna pregunta que quieran hacer de este pedacito del índice? Bueno. Otro elemento importante que hay que aprender a hacer aquí es lo relacionado con la bibliografía. Y la bibliografía, y más ahora que ustedes me lo van a enviar digital y que es muy fácil de comprobar, fíjense, yo me subo aquí, vean lo que pasa, doy un clic, esto se ve que está hecho a máquina, no está hecho artesanal. Lo mismo va a pasar con la bibliografía. Pero aquí hay dos cosas. Nosotros tenemos que, cuando estamos escribiendo en APA, indicar la procedencia de, o sea, la referencia que tiene el trabajo. Imaginen ustedes que tengo aquí un párrafo que salió de una revista y yo voy a citar, voy a referenciar que de dónde salió. Ya yo escribí aquí, todo esto está lleno de letras y está mi cursor aquí esperando para que yo diga de dónde salió. Recuerden que dentro del texto nosotros nada más que ponemos, nos queda por ejemplo autor, año y página, dependiendo de la posición que tenga dentro de esto, si es al inicio, es autor con el año entre paréntesis, si es al final del párrafo, entonces es autor, coma, año, coma, p punto, la página. Pero bien, vamos a ver cómo nos pondría el sistema una cita que vamos a hacer acá. Yo tengo que poner el cursor en el lugar donde yo quiera que caiga la referencia, en primer lugar. Entonces vengo a referencia y aquí, al lado de donde está la lupa, aparece insertar cita. Despliego y lo primero que aparece dice agregar nueva fuente. Voy a ampliar un poquito el zoom a ver si eso se mueve también. Eso no se amplía. Bien. Insertar nueva fuente. Cuando yo digo insertar nueva fuente, fíjense, despliego y dice agregar nueva fuente. Se abre esto, un cuadrante. Este recuadro, primero, yo tengo aquí el tipo de fuente bibliográfica que voy a poner. Y me da la posibilidad de colocar muchas cosas, es decir, libros, sección de libros, artículos de revista, artículos de periódico, actas de conferencia, informe, que es donde van las tesis, sitio web, documentos de sitio web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, muchas cosas.
¿verdad? Vamos a trabajarlo con un artículo de revista. Entonces yo busco aquí que diga artículo de revista, que es una de las cosas que más van a usar ustedes en su tesis. Marco artículo de revista. Y entonces vengo aquí para poner el autor en primer lugar, o los autores, dependiendo del número de individuos que tenga el trabajo, si tiene un solo autor o si tiene varios. Pero no escribo aquí. Para escribir autores hago esto. Y voy a editar. Doy clic en editar y se abre este cuadro. Entonces, déjenme hacer una advertencia. El APA, que es APA 6, creo que ya es el que yo tengo aquí, pero no queda con todas las de la ley. Ahora hay que hacerle pequeñas modificaciones, pero nos ayuda mucho de todas maneras el trabajo así como lo vamos a hacer. Entonces vamos a suponer que yo tengo un autor que es de apellido González. Escribo el apellido González y el nombre, pues vamos a decir que sea Mario. No le voy a poner segundo nombre y le voy a dar agregar. Vean dónde aparece. Si hay más autores, yo voy escribiendo y cada vez que escriba un nombre, doy agregar. Bueno. Una vez que yo he puesto todos los autores aquí, los he agregado, doy aceptar. Cuando acepto, este nombre viene a parar aquí a donde yo no escribí porque escribí desde editar. Él me pone ahí esto. Y me pondría todos los que yo necesite, todos los que yo vaya escribiendo, los va separando por punto y coma, me los va poniendo. Pero siempre desde acá. Si lo hacen directamente aquí, muchas veces se crean dificultades, por eso es necesario editar primero. Ahora vamos a ver el título del trabajo que vamos a considerar, y yo voy a poner un título cualquiera, voy a decir fisioterapia en Laudal, por ejemplo. Bueno, ese es mi título. Nombre de la revista, pues le ponemos Udal Online. Año 2020. Página, supongamos que el trabajo está de la página 9 a la 11. Digo eso. Ahora, una revista debe tener volumen, debe tener número y puede tener hasta una URL si la tomamos de internet. Entonces, pero aquí se me acabaron los campos aparentemente. Para que aparezcan más campos, yo tengo que hacer un clic aquí en este cuadrito. Y cuando le doy ahí, vean ustedes cómo se despliega. Aparecen un número considerable de datos que pudiera yo poner. No los voy a poner todos. Voy a ir a lo que concretamente a mí me hacen falta. Supongamos que este es el volumen 2 de esta revista, número 4. Y ahí lo escribo. Después pide título breve, una serie de detalles que no hay que poner. Año en que hizo la consulta, se lo puedo poner, pero yo generalmente no lo pongo. Y supongamos que esta revista yo la tomé de internet y tiene una URL que es http 2 no me equivoco, 2 puntos, y vamos a decir que está en bueno, le ponemos un sitio web www.elcielo.com para no hacer muy largo eso.
Fíjense que aquí al lado tengo DOI. DOI significa Direct Object Identifier, o sea, un identificador de objeto digital, identificador de objeto digital. Y también existe una dirección electrónica para eso o una numeración que nos permite localizar el documento. Si lo tienen, lo ponen y es una forma de poder encontrar rápidamente el documento. Bueno, si he terminado de poner mis datos, pongo aceptar, voy a aceptar y observen lo que pasa acá donde está el cursor parado esperando a que yo termine, porque aquí había todo un párrafo escrito según quedamos. Entonces doy a aceptar y vean ustedes lo que pasó. Mi autor era de apellido González y me pone González, 2020 y está entre paréntesis. Si aquí había todo un párrafo, pues esto está adecuado. Pero si no, si suponemos que esto yo lo tenía al principio del párrafo, ya el paréntesis debió quedar aquí. Y entonces tengo que modificarlo, pero miren lo que pasa. Si yo intento hacer algo ahí, no pasa absolutamente nada. Porque esto queda como un elemento que no se deja modificar. Pero para eso, para que podamos modificarlo y ponerlo como se necesite, entonces yo tengo esta pestaña aquí lateral, abro esta pestaña y dice convertir cita en texto estático. Y ahora que ya le hice eso, yo puedo borrar y hacer lo que yo quiera con el elemento. Fíjense ahí, ya le puedo poner ahora el paréntesis acá y listo. Es decir, que si yo digo, según González 2020 y escribo aquí, pues así quedaría. Si estuviera al final, entonces si lo pongo acá y además le agrego, si hace falta, la página de la revista. Si esto estuviera al final, yo haría esto. Pongo mi paréntesis donde estaba. Y estoy hablando del APA 6. El APA 7 todavía está en proceso. Ya existe. Y en realidad, hasta dentro de poquito yo no voy a empezar a ponerlo en vivo. Bien. ¿Qué tengo que escribir aquí? P minúscula, punto. Y las páginas dije que era de la 9 a la 11, escribo 9. ¿Quién sabe por qué esto se saltó? Página de la 9, porque debería que está cerrado el. Ya. 9-11. Y una cosa que nos pasa frecuentemente, los paréntesis andan lejos de las letras, las comas andan volando. Miren dónde queda una coma normal. Miren cómo queda aquí. El paréntesis no debe andar por allá lejos. Tiene que quedar ahí al lado del 1. Este paréntesis al lado de la G. Tienen que tener cuidado con todo eso cuando escriban. Bueno, así quedaría nuestra cita si está al final del párrafo. Ahora bien, supongamos, y lo vamos a hacer una vez más para que vean el procedimiento, que aquí hay otro párrafo que termina en este lugar y que yo le voy a agregar otra referencia. Voy a hacer lo mismo, voy a venir aquí, voy a decir insertar cita, agregar nueva fuente y voy a decir que esta fuente sea un libro. Igualmente voy a venir con el autor, voy a dar editar para que aparezca esto y ahora el autor se va a llamar el apellido, vamos a decir que sea Suárez. El nombre se va a llamar Antonio. Y ya. Voy a hacer un experimento para que ustedes vean que el sistema tiene sus defectitos. Si yo le pongo los dos apellidos aquí, pongo Suárez Jiménez,
y le voy a dar a agregar. Él va a hacer esto, Suárez Jiménez Antonio. Hasta ahí no hay problema. Yo voy a darle a aceptar y él me lo va a traer acá. Supongamos que me di cuenta de que necesitaba agregar a alguien más. Le doy de nuevo a editar, me vuelve a abrir esto y vamos a poner un segundo autor. Vamos a decir que este autor sea Benítez. Y el segundo apellido le vamos a poner Rodríguez. Y el nombre que sea Jorge. Bueno, tenemos que tener una fémina aquí, ¿no? Vamos a poner Ana. Y agregamos. Y él lo pone acá. Ya no le vamos a poner más autores, le damos a aceptar. Y como es un libro, tiene un título. Yo, para hacer corto, voy a decir que el título es Las Flores. Fue escrito en el año 2019. La ciudad donde lo escribieron fue Tlaxcala. Y el editorial, aquí es bueno que aparezca el país también y le voy a poner Tlaxcala, México. Editorial, vamos a poner el Sevier. Igualmente, si yo necesito más información, más datos, pues puedo desplegar y me va a dar la oportunidad. Fíjense que aquí apareció provincia o estado para que yo pueda poner país o región, o sea que esto que puse aquí lo puedo quitar de ahí. Y si yo lo que yo quiero que aparezca un lugar de Tlaxcala, dígame el nombre de un lugar para que quede con lugar y estado y todo. Aquamanala. ¿Cuál? Aquamanala. A ver, lo escribo. Era lo escribo. Bueno, creo que Santa Cruz, para rápido. ¿cuál? Santa Bueno. Cruz. Pues ya está. Eso es lo que tenían que hacer, decirme uno cualquiera. Santa Cruz, de Tlaxcala. Y país o región, México. ¿Ah? Bueno, aquí tengo poner el volumen, etcétera, etcétera. Yo no se lo voy a poner todo eso. Incluso si está en internet, pues también lo puedo poner, el año de la consulta, todos esos detalles que no son imprescindibles. Y yo voy a dar ahora ya tengo los datos más importantes para un libro, voy a dar a aceptar. Observen acá donde está el cursor esperando lo que va a ocurrir. Recuerden que había un párrafo escrito ahí, ¿verdad? Y vean ustedes. Suárez Jiménez y Benítez Rodríguez, 2019. Pues hay dos o tres detallitos que tenemos que arreglar aquí. Por ejemplo, esta I, que es la inglesa, no se puede quedar ahí. ¿Qué tengo que hacer? Volver a hacer lo mismo que hice hace un rato. Despliego y pongo convertir cita en texto estático. Entonces, supongamos que yo lo voy a dejar como establece APA, pongo Suárez, coma, J, esta I inglesa la cambio por la I latina, Benítez, coma, R, y se acabó. Aquí sí va la coma.
lo dejo así, ¿verdad? Suponga, recuerden que aquí está escrito todo un texto. Ahora, ya yo hice eso con 200 artículos y los tengo que poner al final del trabajo. Y tienen que quedar allá en orden alfabético, con todas las de la ley, con una sangría francesa, etcétera, etcétera. Me voy a ir al final del documento, que lo último que teníamos escrito era esto. Voy a escribir en una página aparte referencias bibliográficas. ¿Por qué tengo que poner esto y no bibliografía como generalmente escriben por ahí? Las referencias bibliográficas son aquellas que yo utilicé dentro del texto y que están citadas. Hay una bibliografía de consulta, por ejemplo, a lo mejor yo tuve que usar un libro, todas las especialidades tienen libros clásicos, típicos, que hay que consultarlos, pero que no hice citas específicas de eso y esas aparecen como bibliografía. Pero lo que está allá dentro del texto son referencias bibliográficas y son las que yo voy a poner aquí. Ustedes que ya apareció acá. Y ahora voy a traer lo que yo cargué allá en el sistema. Pongo el cursor aquí, debajo de referencias bibliográficas, vuelvo a referencias y aquí tengo bibliografía. Despliego la teclita lateral y vean ustedes que aparecen diferentes formas. Yo quiero esta que son referencias y a esa es a la que le voy a dar clic. Cuando yo le dé clic aquí, vean lo que aparece acá. Ya tengo la bibliografía tal y como debe quedar con arreglitos que habrá que hacer. Miren, fíjense en detalles. Por ejemplo, González M 2020, puse yo mal escrito fisioterapia, y me pone el título, me pone el nombre de la revista que lo pone en cursiva, volumen, número entre paréntesis, coma y las páginas de 9 a 11 y viene un detalle y es que pone obtenido de, pero ya ustedes conocen que en APA 6 se escribe recuperado de, entonces esta palabrita yo tengo que cambiarla y en lugar de obtenido dejo recuperado y ya está, recuperado de esta dirección electrónica, ¿verdad? Ahora el libro, vean cómo lo escribió. Hacemos, hay diferentes concepciones. Yo hago esto y dejo Suárez J.A. y aquí esta J va con un punto y el Suárez lleva una coma. Aquí se queda, fíjense que allá quitamos el AN, aquí el AN se queda en la parte final y lo demás, pues reviso a ver, está el título del libro, está el lugar, el estado, el país y la editorial. Entonces ya ese libro está completo así. Ahora fíjense cómo todo esto está con una letra que no es la que tiene que tener mi tesis, por lo tanto yo hago así y lo selecciono y le pongo la letra que tiene que llevar, que es Times New Roman, y su talla que es 12. Y resuelto. Pero toda la bibliografía me queda parejita y me queda con esta indentación que es la sangría francesa, que les da trabajo a ustedes hacerla muchas veces y no le queda bien si no queda así como tiene. Si yo quiero saber si efectivamente esto fue hecho con técnica, pues nada más que doy un clic aquí y ya se selecciona todo lo que me indica que efectivamente fue hecho a mano. Ahora, hay algunos detalles. Por ejemplo, si yo quiero hacer actualización, aquí tengo la posibilidad de actualizar. Me deja hacer actualización.
para que las nuevas bibliografías que yo estoy incluyendo allá arriba, después, porque puede ser que yo armara esto de inicio y después empecé a agregar más y yo quiero que ahora se arregle, o se ponga completo, le doy aquí y él actualiza. Claro que cuando actualice me vuelve a cambiar lo que yo había arreglado, ya no dice recupero de, y ya aquí me quitó lo que yo había eliminado, pero pasándole la mano ya esto se resuelve. Fíjense ustedes que además esto quedó en orden alfabético. Y todas las que usted ponga le van a quedar así. Ahora supongamos que aquí hay algún problema. Por ejemplo, yo escribí fisioterapia en lugar de fisioterapia. Y yo lo quiero arreglar allá adentro. Entonces, yo puedo ir de nuevo a referencias y poner administrar fuentes. Cuando voy a administrar fuentes, vean ustedes que las fuentes que yo escribí están aquí. Y entonces yo selecciono esta, que fue la que me quedó con algún problema. Vean, aquí me dice cómo va a quedar dentro del texto y cómo va a quedar al final. Y pues yo quiero hacer una modificación. Yo le pongo editar. Y me vuelve a traer al cuadro original para que yo pueda hacer aquí así, arreglar y dejarlo bien y que quede fisioterapia. Le doy a aceptar y me pregunta que si yo quiero que haga los cambios, le digo que sí. Y ya vean ustedes como aquí cambió y ya no dice fisioterapia, sino fisioterapia. ¿No? Le doy cerrar y ahora aquí sigue estando, pero si yo le doy a actualizar, se cambia y me queda ya como tenía que ser. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, podemos manejar la bibliografía y eso es muy útil. Voy a tratar de hacer algo en relación con la paginación también, porque es importante que nosotros también sepamos manejar esto. Les había dicho que dentro del trabajo, después de la portada, pues viene, supongamos que yo tengo una página antes que esta, que es la portada, y tengo aquí, y aquí empecé con el índice, pero yo no quiero que esté aquí el índice, yo quiero ponerlo hacia abajo. Bueno. Pues no lo puedo hacer y no voy a perder el tiempo con eso. El hecho es que ustedes van a tener páginas que no van a llevar número, digamos, la página 1 no lleva número. Y las otras páginas, una es dedicatoria. Error frecuente, poner en la dedicatoria dedico este trabajo a Juanita Pérez porque me crió y me cuidó y me ayudó y me apapachó. Cuando uno hace la dedicatoria, puede ser que se la dedique a más de una persona o a más de una institución, como usted quiera, pero ahí no se describe, no se pone generalmente por qué, sino sencillamente usted se lo quiere dedicar a Benito Juárez y pone a Benito Juárez, y eso es una página sola que dice que usted se lo dedicó a eso. O se lo quiero dedicar a mis padres y simplemente pongo a mis padres, o a la memoria de mi madre, o a lo que yo quiera poner,
pero una frasecita nada más que es la dedicatoria. Ahora, después de la dedicatoria viene otra parte que son los agradecimientos. ¿Qué voy a escribir en agradecimientos? Pues es posible que yo haya tenido varias personas que me ayudaron en mi trabajo. Y entonces, y otros que les agradezco por otras razones. Y generalmente yo cuando hago esto es para agradecerle a personas que colaboraron en el trabajo. Pero en las tesis generalmente la gente se pone romántica y escribe, agradezco a mis padres que me sustentaron económicamente y me han apoyado toda la vida y me han dado su amor y y escriben un poco de cosas. Y después, cuando ya no queda nadie de la familia a quien alabar, dicen al asesor de tesis que me soportó durante tanto tiempo y me estuvo regañando y corrigiendo para que este trabajo culminara adecuadamente. Y como siempre, en estas cosas hay alguna persona, o puede haber alguna persona además, que te ayudó. A lo mejor alguien te hizo los gráficos. Ahora ya prácticamente no hay que hacerlo, porque todo lo hace uno. Pero hace años atrás había que ir a buscar un dibujante para que te hiciera los gráficos. Y bueno, ya eso había que ponerlo también en los agradecimientos. Pues puede ser que alguien te haya ayudado en la mecanografía del trabajo, en la corrección de estilo, en toda una serie de detalles. Y o pones a esas personas y dices a fulano de tal por hacer la corrección de estilo, o ya cuando hayas terminado, para que no se te quede a nadie, escribes un parrafito que dice a todos aquellos que de una forma u otra contribuyeron a la realización de este trabajo, muchas gracias. Y debajo de eso debe ir nombre y 2 apellidos de la persona que es autor de la tesis y que fue quien escribió los agradecimientos. ¿Ok? Concluye con eso. Bueno, vamos a tratar de hacer la numeración de la tesis. Esto es un poquito, a veces se pone trabajoso, pero una cosa, un detalle que es útil en el trabajo. Muchas veces usted escribe un cuadro y se corre de página y le crea dificultades y bueno, cuando ustedes quieran que esto, por ejemplo, ya no suba más aquí arriba, insertan un salto de página. Y cuando usted da aquí en salto de página, se va para el otro lado y ya no sube más a menos que usted lo haga subir. Se pasó de página y en esa página se va a quedar hasta el final de los días. Bueno, nosotros ahora vamos a numerar las páginas. Fíjense. Aquí en insertar, estamos en insertar, venimos acá y nos dice número de página. Vamos a poner el número de página. El número de página lo vamos a poner al final de la página. Y ahí seleccionamos final de la página. Se despliega todo esto por acá para escoger el formato. No tiene que ser un número de página que quede con una cintita como esta, ni con otras cosas que hay por ahí. Yo simplemente voy a decir que quiero que el número de página esté al final de la página y que esté centrado. Y doy clic en esta estructura y como ustedes verán, todas las páginas quedaron numeradas. Todas, las 2 y después viene la que sigue y la que sigue y todas van apareciendo con su número. Bueno, ya tenemos eso. Las numeramos, pero recuerden que la primera página no debe tener número. Para eso
está esto que está aquí, donde dice diseño. Hay una primera casilla que dice primera página diferente. Si yo le doy clic y coloco la palomita en página diferente, la primera página diferente, no va a salir el número y las demás las va a seguir contando a continuación. Bueno, eso no es un problema, yo no lo voy a hacer porque no tengo carátula. Pero ahora, yo voy a tratar, y hay videos en YouTube que lo explican con detalle para uno hacerlo sin ningún problema, porque a lo mejor a mí me da trabajo. Voy a tratar de que estos números, en este caso, esté solo, porque se supone que aquí habría una página de agradecimiento, una de 2 o 3 de índice y de dedicatoria y todo eso, y la portada, esas van con números romanos en minúsculas. Entonces, fíjense ustedes lo que hacemos. Si sombreamos, seleccionamos el número de página y damos un clic derecho encima, aquí aparece formato del número de página. Yo me voy a formato del número de página y aparece este cuadrito. En este recuadro, aquí arriba dice formato de número. Aquí están puestos 1, 2, 3 en números arábigos, pero yo quiero que esto quede en números romanos. Entonces voy a poner y voy a buscar aquí y observen ustedes que hay letras, hay números romanos mayúsculas, números romanos minúsculas. Como dije que quiero que quede en números romanos minúsculas, pues voy a poner esto y le voy a dar aceptar. Y vean ustedes que se puso como una I, es decir, número 1 minúscula. Pero ¿qué pasó ahora? Que con eso que yo hice, todos los números se cambiaron. Y todo lo otro, miren aquí ahora, este es el número 2 y el otro va a ser el 3 romano y así sucesivamente. Pero habíamos quedado en que a partir de la introducción, los números ya son números arábigos. Entonces aquí hay que hacer un cambio. Simplemente nos colocamos aquí afuera. O sea, vamos a cerrar el encabezado. Doy aquí, cierro el encabezado y yo quiero hacer un cambio de sección. Entonces, me voy a la página que queda debajo de la última que yo quiero separar, para que de un lado queden los números romanos y del otro queden los números arábigos. Y observen ustedes que una vez que yo cerré el encabezado, se abre aquí, cuando doy en disposición, la posibilidad de poner saltos. Saltos, se despliega y
digo página siguiente. Fíjense que aquí abajo se abre salto de sección, página siguiente. Y me permite insertar el salto de sección. Yo lo voy a hacer, como nada más que tengo una hoja, yo voy a querer que ese salto se produzca aquí, es decir, entre esta página y la siguiente. Entonces, inserto mi salto de sección, página siguiente, y aparentemente no ha pasado nada. Pero si doy un clic aquí, bueno, algo no hice bien, porque aquí tiene que aparecer sección 1, sección 2, que no ha aparecido. Creo que voy a quedar mal. Bueno, para no hacerles largo esto, que no me está quedando bien, existen videos en YouTube que describen perfectamente paso por paso qué hay que hacer. No obstante, yo para la próxima clase voy a traer esto bien precisadito y voy a traer un ejemplar ya listo para que podamos hacerle el cambio de numeración sin ningún problema. La intención de esto es que cuando yo logre que aquí se establezca el cambio de sección por el salto que hice, a partir de esta página comiencen los números arábigos, que tendría que ponerlos por la misma forma que puse los números romanos hace un rato, pero que así como está no me va a hacer el cambio. Cuando yo intente hacer esto, que pueda cambiar el número de página, pues ya lo que me va a hacer, o sea, lo que tendría que hacer es poner aquí de nuevo números arábigos, pero ahora cuando yo haga esto, pues me va a modificar seguramente todo el documento. Yo voy a poner aquí iniciar en 1, le voy a dar a aceptar, y efectivamente lo hizo, y no sé por qué lo hizo, porque no tenía que hacerlo. Pero bien, lo logré. Miren, vean ustedes que esta página está numerada como I, ¿verdad? Y si tuviera 4 o 5 páginas como debía tener, tendría I, 2I, 3I, y B, etcétera, etcétera, los números romanos. Y después, vean ustedes cómo empezó la introducción con el número 1, y a continuación
ya las páginas todas 2 y 3 y todas con arábigo. Tal vez porque este Word es el 2019, pues es muy posible que por eso ya no hizo lo que antes hacían, de poner cambio de sección, y dejó que yo hiciera el cambio perfectamente mejor, mucho más cómodo, que nada más que ponerle que yo quiero que empiece a numerar iniciando aquí, iniciando en 1, y a partir de ahí ya él escribe perfectamente. Bueno, pues la suerte quiso que eso estuviera bien. ¿Qué me queda? Pues grabar para que eso no se pierda, y estamos listos. Vamos a decir que lo vamos a guardar como un documento por ahí en cualquier parte. No sé si quieren preguntar alguna cosa en relación con esto, pueden hacerlo. Profe, ¿todo eso lo quiere para el trabajo final? El trabajo final. El trabajo final ustedes le van a poner una portada. Vamos a dejar bien precisado también desde ahora qué va en esa portada, qué tiene que tener la portada del trabajo. Voy a abrir un documento nuevo porque me dio trabajo ahorita moverlo y no quiero. En el documento final, ya tenemos que hablar de eso porque ya no queda tiempo prácticamente. Ya lo que nos queda es revisar algún proyecto que ustedes nos traigan, algunas cosas, y estamos terminando. Realmente ha sido una batalla contra el tiempo. Van a poner en este documento, aquí a la izquierda, van a colocar el símbolo de Laudal, el logotipo. Es decir, como yo no tengo un logotipo por aquí, pues le voy a poner un rectángulo para que se acuerden que aquí va el logotipo. Aquí van a escribir Universidad de América Latina con todas sus letras. Yo no voy a usar ahora, bueno, ahorita se lo cambiamos, Universidad de América Latina. Vamos a montar eso un poquito para que se vea mejor. Vamos a escribir un poquito más hacia abajo el nombre de la asignatura, Seminario de Investigación 2. Esto lo vamos a centrar. Centramos. Esto lo podemos también, para que quede parejo, lo centramos. Debajo tiene que estar el título. Ese título no va entre comillas, no va subrayado, no lleva nada especial, sino sencillamente escribimos el título. Yo lo voy a dejar aquí así como título. No va a llevar la palabra título, sino solamente el contenido del título. Después van a poner la expresión que a mí realmente no me gusta, pero que así es, que para obtener el título
de licenciado en fisioterapia. Por ahí se le agregan reboe y toda una serie de detalles que en este caso nosotros no vamos a pedir. Y hay que hacer una distribución dentro de la página para que aquí ahora nos quede presenta y el nombre de ustedes. Escriban acá. Y al final, distribuyéndolo por la página para que no quede todo apilado arriba, ni nada de eso, que quede presentable, van a escribir Puebla, coma, fue, punto, coma, y supongamos que es para ahora, pues ponemos mayo con minúscula de 2020. Como eso, fíjense cómo está, lógicamente aquí se va a llenar cuando tenga el título, cuando tenga estas cosas, pues puede avanzar, pero de todas maneras ustedes lo acomodan, vamos a ponerlo 100%, para que esto quede más cercano del borde inferior, esto no quede lejos. El título del trabajo va a ocupar un poquito más de espacio, es decir, hacemos una distribución para que esto no quede todo amontonado ahí arriba y se vea presentable. Esta primera página, como les dije, ustedes la van a dejar sin numeración, porque cuando hagan lo que hicimos allí se va a quedar sin numeración. Y de ahí pues ya comienza, después de esto viene dedicatoria, después agradecimiento. En la tesis van a poner resumen, aquí no es necesario que lo pongan. Índice, primero el índice de general del trabajo. En la tesis van a poner un índice de cuadro y un índice de gráfico. Yo no se lo voy a pedir aquí, aquí no lo van a poner, solo el índice general, automatizado como vimos. De ahí en adelante todo el trabajo y al final las referencias bibliográficas bien precisadas. Entonces sí quiero que esto sea uniforme y que aquí esté el logo, aquí esté la universidad, aquí esté la asignatura, el título y los otros detalles que ya mencionamos. Preguntas. Profe, ¿ya hay fecha para entregar el trabajo? Pues imaginen ustedes que yo tengo que entregar calificaciones el día 3. Entonces ustedes tendrán que entregármelo casi ya. Bien, voy a detener la grabación para que esto no se prolongue innecesariamente y seguimos platicando de ustedes quieran.